Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesús el Cristo. Para que tú puedas entender este pequeño video, te invito a ver los videos número 37 y 38 de este canal titulado Y Dios era la palabra. Amén. Ya sabemos que Jesús y Dios son dos seres diferentes, dos personas individuales. Logos, Jesús, el verbo o la palabra de Dios, y Theos, Dios. Amén. El verbo es un agente, o sea, no es la palabra literal de Dios. Cuando Juan dice que la palabra de Dios o el verbo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, Juan 1:14, en realidad es una metáfora lo que Juan dice ahí. Debemos de entender el lenguaje retórico de Juan. El apóstol Juan no está hablando de forma literal, sino que es una metáfora. Jesús viene siendo la palabra de Dios. Y si miramos en Éxodo capítulo 7, versículo 1, Moisés también vino a hacer de Dios delante de Faraón. Pero eso es una forma metafórica, mis queridos hermanos, porque realmente Moisés no va a ser Dios, ni era Dios. Amén. Pero fue usado como si fuera Dios, porque la palabra que salía de la boca de Moisés era la palabra de Dios, no era palabra de Moisés. Era el mismo Dios que hablaba a través de la boca de Moisés. Y en ese mismo sentido es que Éxodo capítulo 7 verso 1 dice que Moisés vendría a ser como Dios delante de Faraón. Amén. En el caso de Juan 1:1, Jesús viene siendo la palabra de Dios, porque Dios enseñó a su pueblo utilizando a Jesús. Por eso dice la Biblia en Hebreo 1:1 que antes Dios le había hablado al hombre a través de los profetas y que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Exacto, por medio de Jesús. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cómo se ve eso? Te lo explico. Jesús es la palabra de Dios. Es como si Jesús fuera una bocina. Dios habla y Jesús transmite. Amén. Así que la palabra de Dios se encarnó, pero no fue en una forma literal. Eso es metafórico. ¿Cómo es posible que una palabra se haga carne? Eso es imposible. No puede ser posible. Sin embargo, viéndolo desde ese ángulo metafórico, simbólico o espiritual, como tú lo quieras ver, Jesús se encarnó y la palabra de Dios habitó en Jesús. Y en ese sentido es que la palabra se encarnó. Entonces Jesús transmite el mensaje porque Jesús es la palabra de Dios. Lo dice bien claro. Jesús es la palabra de Dios. No que sea una palabra, sino que es el mensaje de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios iba a enseñar a su pueblo. ¿Y en qué momento fue que Dios enseñó a su pueblo? ¿En qué momento? Siempre lo hizo a través de Jesús. Y en ese sentido fue que Jesús fue Dios, en cierto modo, así como Moisés en Éxodo 7:1. Pero no que Jesús era Dios, literalmente, sino que la palabra que hablaba Jesús, al igual que Moisés, era la palabra de Dios. Más claro ni el agua, mis queridos hermanos. Así como Moisés era Dios delante de Faraón, así mismo Jesús era Dios entre el pueblo, pero no literalmente, sino como una metáfora. Porque solo hay un Dios, dice la Biblia, pero que la palabra que hablaba Jesús era la palabra del Padre. Amén. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todo enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿En qué momento fue que todos fueron enseñados por Dios? ¿Cuándo fue que oyeron al Padre? Juan 1:1 se trata de una metáfora, es algo retórico, son cosas que se dicen sin ser reales o literales. Como ya dije, es imposible que una palabra, ¿cuántas palabras existen? ¿Cuáles de los millones y millones de palabras fue la que se hizo carne? No puede ser posible que una palabra se haga carne, se convierta en carne. Es decir, esto es una metáfora, la palabra se hizo carne, no es literal. Ahora bien, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es aquel lenguaje que se vale de la figura retórica de la metáfora para hablar de una realidad a través de otras palabras que, aunque en su significado original dan a entender un determinado concepto,
al usarlo en el sentido metafórico, se le asigna un sentido diferente. Amén. Había una promesa en el libro de Isaías, donde dice que el pueblo de Dios iba a ser enseñado por Dios. ¿Cuándo fue que vino Dios a enseñar a su pueblo? Mira lo que dice Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán discípulos de Dios, y grande será la felicidad de tus hijos. Amén. Por eso, algunas iglesias dicen que todos iban a ser enseñados por Dios. ¿Quién vino a enseñar? Jesús. Entonces Jesús es Dios, porque Él vino a enseñar. Es que en realidad Jesús era la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tuvo que hacerse en carne para ser transmitida al pueblo. Esa es una metáfora, no es algo real. La palabra de Dios tuvo que ser vertida por alguien de carne, y en este caso su hijo fue el portador de esa palabra. Amén. Por eso es que Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios. No que sea una palabra, sino que Él es el transmisor de la palabra de Dios, el que la transmitió a los apóstoles y a todos los judíos de aquellas épocas. Y enseñó Dios a su pueblo, pero como Jesús dijo, no que alguno haya visto al Padre. Sin embargo, el que vino a enseñar era Dios, pero literalmente no era Dios. Era solo la palabra de Dios en Jesús. Jesús estaba haciendo el papel de Dios ante el pueblo, así como Moisés ante el faraón. Jo Teos, el micrófono, y Jo Logos, la bocina. ¿Entiende lo que te digo? Jo Teo es Dios y Jo Logos es Jesús, la palabra de Dios. Y hasta aquí, mis queridos hermanos, este pequeño estudio. Espero te haya sido de bendición y de utilidad. Más adelante, si Dios lo permite, seguiremos aclarando más dudas sobre Juan 1:1. Pero mientras tanto, mis queridos hermanos, los invito a seguir leyendo la Biblia. Dios te bendiga.